Continuando con nuestro evento, a cargo de la doctora María Gema Salazar González, trabajadora social de la Universidad de Caldas. Ella es diplomada en Derechos Humanos de la Universidad de Caldas. Es investigadora social, experta en desarrollo humano, tallerista, teoterapeuta, cofundadora de la Fraternidad Cristiana Shekinah para Todas las Naciones. Ella es fundadora del Círculo para la Recuperación del Abuso Temprano, AST. La doctora María Gema nos va a presentar qué es el abuso sexual temprano, la recuperación del alma. María Gema, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor poder estar en este lugar y ser escuchada por ustedes. Hace mucho tiempo tenía esta inquietud en el corazón de presentar lo que ha sido un proceso, primeramente de búsqueda personal y luego un proceso de servicio. Hoy queremos que los hallazgos que hemos tenido y mis hallazgos personales en la recuperación de la vida sean conocidos. Les recuerdo que en la parte de atrás están los testimonios de las personas más valientes que ya los quisieron escribir y ustedes los pueden leer porque son historias de vida, obviamente pues en el break. Bueno, quiero hablarles un paneo general sobre lo que es el abuso sexual temprano y la recuperación del alma. Como esto me apasiona, le pido el favor a la persona encargada de los tiempos que me haga guiños oportunos, porque o si no, me extiendo demasiado. Me gustó mucho esto que dice acá: siempre tenemos que tomar partido, la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al atormentado. El silencio viene siempre con el abuso y con muchos abusos, pero el abuso sexual temprano, como es algo tan íntimo, viene con muchísimo silencio por el tema de la vergüenza. Por eso todo lo que llame, estimule y procure denunciar los abusos, lo tenemos que hacer. Por eso escogí esta frase de una persona tan importante que ha trabajado mucho después de lo que fueron los nazis estropeando toda una cultura y todo un pueblo. Este hombre es un resiliente. Algún día tal vez existirá una conciencia pública, ferviente, bien informada y bien considerada de que el más mortal de todos los pecados posibles es la mutilación del espíritu de un niño. Esto lo dice Erik Erikson, que es un sociólogo de ascendencia alemana estadounidense. Aquí llama a la conciencia pública. Hoy nosotros empezamos con una tarea de despertar conciencia pública. El tema de lo público habla de lo que es nuestro imperativo moral para una sociedad en la que nos ha tocado existir. Sabemos a nivel espiritual que la mutilación de un espíritu infantil garantiza un adulto destrozado a todo nivel. Nosotros, nosotras, son pocos los varones que se han atrevido, por eso digo nosotras, también hay nosotros. Pocos son los varones que, aunque hayan reconocido el abuso dentro del círculo, se hayan atrevido a hablarlo públicamente. Es más, solo tenemos hoy un valiente. Pero en realidad el abuso se da para niños, para niñas, y es más confesado y más conocido el abuso a mujeres. Tal vez porque el daño cobija más. Una mujer es una familia. Ese daño lo tenemos nosotros
que considerar en los tres aspectos, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Esta imagen, aunque parece muy fuerte y lo es, y fui cuestionada sobre ella, yo la elegí porque tiene que ver con mi experiencia personal. Cuando en los procesos yo descubrí que había sido una bebé abusada, yo no lo podía creer, pero lo fui. Hoy, que soy resiliente, rescatada de esto, puedo mirar esa imagen y no derrumbarme. Es impactante y es parte del maltrato infantil. El maltrato infantil se define como acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño o a la niña de sus derechos y de su bienestar, que amenaza o interfiere en su ordenado desarrollo integral y que es causado por personas adultas. Muchas veces decimos que hubo abuso entre los niños, no, eso es exploratorio y depende del trato que el adulto le dé, lo que genera gravedad. Es cuando es un adulto frente a un niño o una niña, que hay tanta vulnerabilidad, o un adolescente, o una persona especial, cuando hay situaciones de poder. Son familiares y extrafamiliares, instituciones o la sociedad. El abuso sexual es el peor daño. Es el peor daño, como vamos a ver más adelante, porque va directo al sistema límbico cerebral, que es el sistema de las emociones, y garantiza de esa manera una disfunción integral, por decirlo así. El abuso sexual, según el Centro Nacional de Abuso y Negligencia Infantil en Estados Unidos, es considerado un contacto o interacción entre un menor y un adulto, en el que el menor es utilizado para la satisfacción sexual del adulto o de terceros, desconociéndose su nivel de desarrollo psicosexual. También puede cometerse por un menor de 18 años cuando es mayor que la víctima o cuando está en una situación de poder o control sobre la víctima. Esta es la definición más globalizada que hay. De todas maneras, se está hablando de una situación de poder, ¿sí? Donde el adulto está buscando su autoerotismo, desinhibirse. El abuso sexual temprano, quiero que sepan que este término fue acunado en el círculo. Esta sigla, y lo hemos empoderado. El abuso sexual temprano sucede siempre en la casa. Por eso ponemos una casa negra. Sucede donde está el menor. Obviamente, si es un niño expósito, es un niño institucionalizado, hay más riesgos. Pero el abuso sucede donde está el menor. Es un maltrato dirigido hacia la estimulación sexual, con o sin contacto, sucedido en la primera infancia, callado y que afecta profunda y gravemente al niño o a la niña. En mi trasegar profesional de hace tantísimos años, pues no digo cuántos porque empiezan a sacar calculadora, he encontrado que hay una creencia, un imaginario cultural de que si no hubo violencia o penetración no pasó nada. Falso, rematadamente falso. Todo lo que sea para despertar la sexualidad a un nivel perverso, es decir, como no debe ser, sin amor, a destiempo, sin permiso, de manera humillante, aunque no haya contacto, es abuso. Es abuso. Y no se trata tanto de un debate sobre la penalización, sino sobre el gran daño que hace a la mente de un niño, a su sistema límbico, a su espíritu, a su alma. Por eso, hoy yo quiero que ustedes queden muy convencidos de que el abuso puede ser sin contacto,
inclusive sin palabras. Muchos de mis pacientes han tenido grave daño solo por haber sido víctimas de exhibicionismo. Es que yo siempre que iba a estudiar había un señor que me mostraba su pene y eso me daba mucho miedo y yo creía que yo era mala y yo creía que... Entonces, quiero que hoy entiendan eso. El abuso sexual temprano puede ser sin contacto y sin palabras. Incluye manoseo, exhibicionismo, acoso, relación sexual, sadismo sexual, explotación, cualquier tipo de toque, roces, miradas atrevidas, palabras sexuales, sugestivas o de doble sentido. Toda actitud que tenga la intención de despertar el placer sexual del transgresor, aún sin contacto físico. Cuando yo estaba, digamos, en la mitad del proceso de conocimiento de todo esto, muy a favor de las víctimas, Dios me permitió mirar al otro lado. Fui invitada a Málaga, Santander, a dictar unos talleres de perdón en una jornada de ciudad. Y me pidieron que fuera a la cárcel. Ese no estaba en la agenda, pero yo acepté ir, porque sabía que en la cárcel ninguno de los detenidos asiste a una charla si no quiere. Plena libertad en la cárcel. Entonces yo sabía que las personas que fueran a la charla o al taller era porque querían. Oh sorpresa, después de haberles dado la enseñanza del perdón, haber hecho taller, haber escrito, y yo dije, bueno, se llenó este saloncito. Yo me fui a despedir y un hombre muy joven, con aspecto de menor de edad, campesino, me dijo, doctora, ¿me permite? Y se sentó como en confesionario. Era un abusador. Yo ya los había mirado con mucho amor y yo estaba conectada en mi trabajo. Entonces, cuando yo menos pensé, había una fila para hablar conmigo. Todos eran abusadores. Todos estaban condenados por abuso. Después pude comprobar que en ese territorio está esa iniquidad, porque en esa cárcel de Málaga el 90% de los presos están presos. Cuando yo empecé a orar, me dio un susto, porque yo tenía que estar escuchando con el mismo amor a un depredador o a una víctima. Ahí empecé un trabajo muy fuerte de comprensión de lo que yo ya enseñaba. Somos víctimas de víctimas. Y comprendí y entendí muchas modalidades. Dios permitió eso. Cada uno me dijo al oído por qué estaba, y yo iba viendo si mentía o no, y yo iba viendo mucho más profundamente y descubrí muchísimas realidades. Había gente arrepentida, había personas que querían solo justificarse, pero todos habían sido abusados. Y no tenían mucha conciencia ni lo relacionaban, pero comprendí, sobre todo en un hombre que lloraba genuinamente haber abusado a su hija de crianza, como la actitud familiar de una madre permisiva, donde la hija adolescente, casi sin ropa, se sentaba en las piernas de un hombre que había sido abusado y que se sentía atraído por niños, fue creando un ambiente hasta que llegó al ataque. Todo eso me llevó a cambiar mi postura y a comprender que había que profundizar muchísimo más en el tema de los abusadores. Obviamente hay garabitos que tenemos que tener aislados, pero el enfoque
que yo quiero presentar sobre el abuso es un enfoque integral, misericordioso y no por eso no técnico, comprendiendo que todos, yo podría afirmar eso, al menos en mi conocimiento, en mi consulta, en el círculo, todo abusador fue abusado. Y por eso, nosotras y nosotros, los abusados, podemos ser abusadores en potencia. Y lo hemos descubierto como abusadores en la casa, en las mujeres, como mujeres cantaletosas, que dañan a sus hijos a través de las palabras de maldición. Eso es un abuso. Toda esta conexión la menciono en este momento porque no podemos sesgar. Hay es que entender, comprender para poder abordar la problemática. El AST siempre constituye una forma de violencia física o mental, donde se saca provecho de la confianza, dependencia del niño o de la niña y de la superioridad del adulto. Por su inmadurez psicosexual, el niño o la niña no comprende la gravedad del hecho y no puede negarse a aceptar libremente. A muchos niños se les acusa, y aún adultos cuando han contado, se les acusa de no haber dicho. ¿Por qué callaste? Y el mismo abusador dice, ella calló porque a ella le gustaba, porque ella era la que me buscaba. Muchos depredadores lo dicen. Es que la niña se me insinuaba, o es que el niño iba al taller de mecánica donde vi porque a él le gustaba. Los niños son inmaduros psicológicamente, no tienen una capacidad de decisión, y cuando hay sucesos psíquicamente superiores a su capacidad, a su comprensión, lo único que pasa en la mente es un sentimiento de culpa. Todo lo que un niño no comprende se vuelve culpa, y la culpa es la columna vertebral del ego, que es un sistema de creencias falso que domina la mente de los seres humanos y que puede llegar a dominarla de tal manera que se termina en un psiquiátrico. Un niño solamente contará si vive en un ambiente de ánimo, de estímulo, de amor y de confianza, donde ha sido entrenado para que pueda decir que lo que no le guste lo puede contar a los adultos. El 80% de las personas, no el 90%, de las personas que sufrieron abuso, dieron signos y señales, contaron, no fueron creídos. Por muchas razones. No fueron creídos, sino, ¿qué es eso? Usted se lo imaginó, yo no hablé de eso, se enloqueció. Y los niños no lo hablan y no lo pueden comprender. En los testimonios que revisé, la verdad está muy latente esto. El silencio que fue convirtiéndose en una bomba de tiempo, en el efecto de bola de nieve, que después explotó o aplastó a la misma persona o a los que están a su alrededor, que generalmente son los que creemos o queremos o amamos. Ese silencio obedece a la incapacidad del niño para entender lo que le ha pasado y para poderse expresar. Es un tema de amor, es un tema de pedagogía, es un tema de formación familiar. Por eso es tan importante que seamos multiplicadores de esto y que eduquemos a los cuidadores primarios. Yo tengo 3 hijos, un hijo de crianza, 2 hijos míos, y me equivoqué tanto como cualquier persona que haya tenido que ir al Instituto de Bienestar Familiar. Me equivoqué tanto porque traía mi daño, pero tempranamente, gracias a Dios, empecé a buscar soluciones, y buscando la solución
hacia mi relación con mis hijos, encontré mi daño y empecé a entender cómo yo, aunque no los abusaba sexualmente, no me conectaba con ellos y era abusadora emocional. Y ahora que gracias a Dios ha habido reivindicaciones en espíritu, en alma, en cuerpo, en la familia, puedo decirlo, todos nos hemos equivocado y cuando hemos tenido abuso, estén totalmente seguros que hemos dañado a otros y hemos proyectado el abuso. Un niño no lo puede comprender ni lo podemos culpar por no haber hablado. A un adulto lo podemos estimular y animar a que hable del abuso. Y más ahora cuando entiende que abuso es mucho más que un coito forzado. Generalmente el autor del abuso proviene del entorno sociofamiliar del niño o la niña y no es un extraño. Los asaltos son mucho menores estadísticamente, sí sucede, pero el pedófilo, que ya está definido como tal, tiene un juego ritualístico donde hace toda una conquista y suelen tener los perfiles más atractivos. He conocido demasiado. Si alguien vio la serie El laberinto de Alicia, les cuento, está ajustadísimo a la realidad, tanto que yo no quise verlo porque era seguir trabajando. Totalmente, después lo vi ya con otro criterio. El pedófilo es un conquistador, es seductor, es lúdico, es cercano, es servicial, está dentro de la casa, es casi un hermano, o es el papá o es el abuelito, reverente, hermoso, precioso, es el tío, es el padrastro, o es la empleada doméstica. Tengo muchos datos sobre eso. Por eso es un daño que se perpetra, se sigue presentando y los niños siguen tolerándolo porque lo sienten en su psiquismo que es obligación y que es que hay algo malo en ellos y que por eso les pasa. No se produce de manera aislada, se prolonga por años. El abuso sexual psicológico, esto es muy importante, incluye interacciones en las que se utiliza al niño o a la niña para que desempeñe el papel de un cónyuge, confidente o consejero adulto, violando así su intimidad sexual. Ay, es que desde que mi esposo me dejó, yo duermo con el niño o con la niña. O sea, lo llevo a la cama a que cumpla el rol del ausente y empiezo un juego perverso de conexiones inconscientes, no son conscientes, donde el niño siente que debe proteger, o la niña a la mamá, que la debe cuidar. El adulto hace confidente a su hijito o a su hijita, y eso es intentar cumplir un rol que finalmente es muy perverso. Eso también es abuso sexual. Y es tan grave que sabotea la vida adulta, porque después un niño que, tengo un caso en este momento, que no puede irse de la casa, la mujer, aunque lo anhela, aunque tiene más de 30 años, porque se conectó así, y está casada con su mamá, y no la puede dejar, como durmió con ella todo el tiempo desde que el esposo la dejó. Esa sustitución de roles, volver a los niños confidentes, pedirle un consejo a un niño, ponerle la queja de lo que le hace el adulto como su pareja, es gravísimo y daña el psiquismo infantil, daña el sistema límbico cerebral. Bueno, consecuencias del abuso sexual temprano: cicatrices imborrables. Esto lo dice la psicología dinámica y lo dicen todos los técnicos. Yo puedo decir que sí son borrables, no porque haya amnesia, sino porque ahora es que lo sé y ahora es que lo sabemos, pero con conciencia
con perdón y con acciones de resiliencia. Esos daños se quedan de cierta manera en una latencia que lo obliga al recuperado a estar muy observador, así como la persona que ha tenido una enfermedad crónica está constantemente mirando sus síntomas, porque si nos olvidamos y el ego nos domina, perdemos conciencia y puede empezar a emerger nuevamente el síntoma. Deprivación afectiva, temor a la soledad y a la oscuridad, esos son síntomas para que los tengan en cuenta. Irritabilidad, agresividad, negativismo, dificultades de socialización, depresión e intento de suicidio o gestos suicidas o pensamientos suicidas, inhabilidades intelectuales, niños que son tímidos, que solamente les exigen éxito académico, muchas veces están siendo forzados, conozco muchos casos, a tener éxito académico y muchos entran en ese juego y están lidiando es con un drama personal de haber sido, estar siendo abusados. Bajo rendimiento escolar, potencialización del maltrato, baja autoestima. Es importante tener en cuenta este enfoque para poder comprender cómo en el círculo trabajamos el espíritu, el alma y el cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Esto solo es un gran seminario, pero lo quiero mencionar. Esta premisa marca el enfoque, interpretación, abordaje y tratamiento del abuso sexual temprano. El alma está conformada por el sistema emocional a través de las memorias visuales, auditivas, táctil, olfativa, gustativa, que es el primer aprendizaje del ser humano desde el seno materno. El bebé literalmente a las 20 semanas escucha, y aunque el cerebro está apenas en formación y no puede haber un procesamiento intelectual, el bebé capta el sentido de las palabras, el sentido del sonido, la carga emocional y sentimental de los sonidos a través del cordón umbilical es grabada y es el primer aprendizaje, al punto que a los 18 meses después de haber nacido ya tenemos el 60% del aprendizaje emocional para toda la vida, más de la mitad, y ha entrado a través de la memoria auditiva. Ahí muchas veces se empieza el tema del abuso en el seno materno. Por eso nosotros trabajamos en este enfoque para resignificar la historia desde allí. La mente, que es un sistema de procesos y conexiones, como lo es el universo y todo lo creado, un sistema de procesos y conexiones. El pensamiento, las ideas, los análisis, el razonamiento, la lógica, todo eso son funciones de la mente. Y el daño más grave que hace el abuso va directo a la mente, va directo a la mente. Y por eso muchas veces, aunque la persona recibe información y algunos tratamientos, no puede cambiar su mente. Es allí donde entramos al área espiritual. También en el alma están los sentimientos, que son como una construcción, que son la sumatoria de los pensamientos y los sentimientos. Eso forma el carácter. Y la voluntad, con su libre albedrío, que es una capacidad que nos ha dado Dios para tomar decisiones buenas. El daño en la mente hace que se tomen las decisiones malas. El sistema límbico cerebral, aunque es del cuerpo y doctora, es un tema, lo voy a mencionar, porque es el sistema de las emociones, y como ya lo mencioné, todo es un sistema de procesos y conexiones. El abuso sexual temprano produce un cortocircuito en el sistema límbico cerebral, afectando la conectividad, la confianza, estimulando el uso exagerado de la amígdala cerebral, sistema primario de defensa. Todos los mamíferos tenemos la amígdala cerebral. Cuando el gato saca las uñas o el perrito muestra el colmillo,
o contestamos de un estrujón o de un grito, estamos respondiendo desde la amígdala, sistema de defensa primario. ¿Cuántas personas? Yo diría que el 70% de mis consultantes con daño tienen respuestas agresivas. Tienen respuestas agresivas porque siempre responden desde la amígdala. Pasar ese pedacito de que no sea desde la amígdala, sino desde el tálamo, requiere todo un proceso de concientización, de información, pero escuchen, este es el tema del pastor, y de reconocimiento espiritual y conexión espiritual. Yo digo que sí se sana el sistema límbico. La que ven aquí no tiene absolutamente nada que ver, ni en la apariencia, con la que era. Y hay personas que me conocen hace mucho tiempo, porque sí se puede. Nuestra personalidad, nuestros recuerdos, en definitiva, el hecho de ser como somos, depende en gran medida del sistema límbico cerebral. De ahí que su daño perturbe tan dramáticamente el alma humana. En el sistema límbico se producen enfermedades tales como los estados de mínima conciencia, la obesidad, la drogadicción, la esquizofrenia. Yo he perdido 15 kilos. No era como una obesidad mórbida, pero la recuperación de mi figura sí tuvo que ver con la sanidad de mi sistema límbico, porque yo tenía, cuando yo lo entendí, fue una bendición, un abrazo que yo me daba para que nadie me tocara. Esa era mi gordura, aunque en el corazón estaba gritando por favor que alguien me abrace. Esa contradicción la hemos vivido de muchas maneras y la hemos hablado mucho en los conversatorios del círculo, que dicho sea de paso, no siempre son tan técnicos, son muy fraternales, son muy cariñosos, porque ese es el ambiente que permite que la verdad salga y que podamos hablar de lo que nos sucede. En el sistema límbico se producen el sistema límbico puede sanarse. Yo sé que aquí hay técnicos, especialistas y científicos, pero yo, por mi testimonio y por el testimonio de personas del círculo, lo afirmo, sin temor a equivocarme, que sí puede sanarse. Esta imagen a mí me impactó cuando la conocí hace mucho tiempo. Y tiene que ver conmigo. Yo no quería ser tocada amorosamente, pero de manera inconsciente era provocadora del toque perverso. Ese toque ya estaba en mí. Yo fui una bebé abusada por mi padre. Decir esto acá es para mí una gran liberación, porque tuve mucha oposición durante tiempos y años en mi propia familia, porque era hablar del perfil de un hombre concebido como santo, muy vinculado a la Iglesia católica, muy amigo de los sacerdotes, profesor de religión, escritor. Yo también soy poeta y le doy gracias a Dios que heredé algo bueno. Un hombre de un altísimo perfil social, moral, entre comillas. Entonces, poderlo decir, poderlo confesar, yo no entendía lo que me pasaba, pero ahora que lo sé, lo digo. Había muchas manos colgadas de mí, porque había sido una bebé manipulada desde muy recién nacida. ¿Que cómo lo supe? Por revelación, después de 7 años de trabajar sobre mi tema. Síntomas y signos del abuso: autoestima disminuida, ansiedad, inestabilidad emocional, fugas de la realidad, preocupación por temas sexuales, cuando los niños empiezan a hacer preguntas, temor a los adultos, cambios en el rendimiento escolar, pérdida de memoria, depresión con o sin ideación suicida,
rechazo hacia adultos del entorno, rechazo al apellido, ensimismamiento, miedo a dormir solo o sola, regresión del lenguaje, trastornos somáticos del sueño y de la alimentación. Quiero que escriban sus preguntas, que han surgido muchísimas. Y también quiero que sepan que toda la información, si están interesados, les puede llegar a sus correos electrónicos. Nosotros no atesoramos ningún dato ni ninguna información, es para darla, es para entregarla y es para poderla sustentar en cualquier escenario. Por favor. El rechazo es una herida del alma, es el papá de todas las heridas. El rechazo se experimenta como una convicción íntima, como una certeza profunda de no poder amar ni ser amado o amada. ¿Cuántos de ustedes han tenido eso? Yo lo viví por años, y después de ser terapeuta me di cuenta que aún lo tenía, porque era una herida muy profunda. También genera autorrechazo, es decir, la persona desarrolla conductas que le ayudan a demostrarse a sí misma que nadie la ama, saboteando las relaciones personales. Toda falta de cuidado, atención y amor necesarios y oportunos en la primera infancia, en los 7 primeros años, tiempo de la formación del carácter, genera rechazo, la peor herida emocional de los seres humanos. El AST lo trae consigo. ¿Ustedes imaginan una niña o un niño abusado como bebé? ¡Qué rechazo tan gigantesco! Esta imagen de un niño roto me llamó mucho la atención, me conmovió, sobre todo porque los varones rotos son muy tristes y que en esta cultura no se reconoce el abuso. Había un paciente que me decía, no, eso quiere decir que yo soy, mejor dicho, lo mejor. Empecé muy ligero a ser hombre, no lo entendía, después lo entendió. El AST suele ser el peor de los maltratos. Sus daños pueden llegar a destrozar gravemente el psiquismo infantil, causando un cortocircuito en el sistema límbico cerebral. Daño expresado en la adultez como una incapacidad para relacionarse adecuadamente. El AST, sufrido por los varones, suele callarse mucho más que el padecido por las mujeres. En la adultez, pérdida del control, del sentido de sí mismo, del dolor, de juicio, búsqueda de poder, esoterismo, hechicería. Casi todas las personas del círculo en algún momento buscaron poder. El niño que no se defendió, consulta brujas. La niña que no se defendió quiere saber muchas manipulaciones y técnicas para garantizar en lo sentimental una estabilidad. Eso es un contrasentido. De todas maneras, el sentimiento, el umbral del dolor se altera. Sentimiento de traición, negación, distorsión, desesperanza por intimidad, desconfianza, injusticia, suspicacia. Ambivalencia, adicciones, negación al placer, evasión de la pasión, dependencia afectiva, apegos, dificultad en la toma de decisiones, dificultades con los roles filiales, paternidad, maternidad, depresión, impotencia aprendida, indefensión, cohibición, tolerancia y búsqueda del abuso. Rechazo, todo esto a un nivel muy inconsciente. Prácticas automutilantes, esto sí es uno de los síntomas más claros: comerse las uñas, arrancarse el cabello, causarse cortaduras, hacerse daño que produzca sangre. Todo esto está mostrando una gran necesidad de morir, de ver sangre, de arrancarse el granito hasta que haya sangre, de frotarse hasta que la piel se lacere, de arrancarse el cabello, las cejas, hacerse cortaduras, causarse moretones. Esas autoagresiones, si las ven en sus niños, preocúpense. Trastornos emocionales, puede llegarse a trastornos de personalidad, disfunciones sexuales de todo tipo, desórdenes compulsivos en toda área, quejas físicas de todo tipo, sentido de poco valor, baja autoestima, dificultades con la autoimagen. La tuve muchísimo, ahora estoy muy agradecida. Estilo anormal de relacionarse con todos, se llama trastorno de vinculación. Estas imágenes
Cuando trabajé en el hospital mental conocí este caso, no este pues especial, sino este tipo de casos. Personas que eso es una psicosis, se ven obesas, se ven deformes y están en los huesos, y todo muy asociado al abuso. El hecho de los abortos, de entregar los hijos, de abandonarlos, de no ser capaz de conectar con la maternidad, está muy ligado también. Esta imagen es feísima, pero la dejo. El AST genera búsqueda del abuso. Buscamos quien nos robe, quien nos haga sufrir, porque estamos buscando una asociación emocional de sentir lo mismo que sentía cuando se me despertó la sexualidad y el sentimiento en la primera infancia. La sanidad del alma es el proceso de recuperación, es integral en espíritu, alma y cuerpo. Una vez se han identificado los síntomas, se inicia la resignificación de la historia. Mirar hacia atrás para sanar el presente, no para quedarse atrás. El descubrimiento es básicamente una dinámica de aceptación y de derrota de la culpa. Vencer el rechazo es un reto solo posible mediante el amor. El perdón se trabaja de manera constante, venciendo la victimización y tomando responsabilidad sobre la propia vida. Tengo fama de hacer muy duro en el consultorio, pero les aseguro, y aquí hay muchas personas que lo pueden decir, la firmeza es amor. La hermandad, la solidaridad, el compartir, el diálogo, el apoyo ayudan a desarrollar confianza. La autoobservación como método para desarrollar conciencia ayuda a minimizar egos. El estímulo y el empoderamiento de la espiritualidad permiten que los descubrimientos, perdones y cambios permanezcan en el tiempo. El servicio amoroso a otros y a otras permite que las herramientas se perfeccionen y que el amor, único y verdadero método, florezca con evidencias notables de sanidad integral. Muchísimas gracias.